Ejercicio número 7. Un bloque de masa M1 está sobre un plano inclinado de un ángulo θ y unido por una cuerda sobre una polea pequeña, sin fricción y sin masa, a un segundo bloque de masa M2 que cuelga verticalmente como se ilustra en la pantalla. ¿Cuál es la aceleración de cada bloque? Y halla la tensión en la cuerda. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el diagrama de cuerpo libre para cada uno, en este caso para M2. ¿Cómo elegimos el sistema de coordenadas? De esta forma. ¿Por qué? Porque el sistema se acelera hacia abajo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque M2? Primero, la interacción con la Tierra, es decir, su propio peso dirigido hacia abajo. Segundo, la tensión de la cuerda hacia arriba. El otro paso es escribir las ecuaciones del movimiento. La sumatoria de las fuerzas en Y la consideramos positiva hacia abajo porque el sistema se acelera hacia abajo. Entonces sería mg menos la tensión, según la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Segundo, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. No lo elegimos así, sino lo consideramos como una partícula. ¿Cómo elegimos el sistema de coordenadas apropiada? De esta forma? ¿Por qué? Porque el sistema se acelera paralelo al plano inclinado, en este caso sobre el eje de las X. Esto nos garantiza que la sumatoria de la fuerza a lo largo del eje de las Y es igual a cero. Segundo paso, escribir las ecuaciones, la sumatoria de las fuerzas sobre el bloque M1. ¿Qué fuerzas están actuando? Primero, el peso dirigido hacia abajo y forma un ángulo θ con una vertical. Segundo, la interacción de la superficie sobre el bloque, en este caso la normal. Tercera fuerza, la tensión de la cuerda, y el sistema dice que no hay fuerza de rozamiento. La sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y hacia arriba la tomamos positivo porque va en la dirección del movimiento. En este caso sería T menos la componente del peso paralela al plano, que es mg seno de θ, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Aquí tenemos un conjunto de ecuaciones con dos incógnitas. Sumamos las dos ecuaciones 1 y 2. Al sustituirlas y al despejar el valor de A, nos debe dar como el que aparece en pantalla. El otro paso a seguir es reemplazar los datos del problema y encontrar que la aceleración es ese valor que aparece en pantalla. Para hallar la tensión de la cuerda, reemplazamos la aceleración en la ecuación 1 o en la ecuación 2 y verificar que la tensión de la cuerda es el valor que usted asigne. Dejamos esto como tarea. Ejercicio número 8. Un bloque de masa de 4 kilogramos empujado contra el techo con una fuerza de 85 newton formando un ángulo de 55 grados con horizontal, como se muestra en la pantalla. El bloque acelera hacia la derecha a 6 metros por segundo cuadrado. Hay el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el techo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el sistema de coordenadas apropiada. En este caso lo elegimos así porque el sistema se acelera hacia la derecha. Segundo, escribir las ecuaciones, la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el bloque. En este caso, la primera es la fuerza F, que forma un ángulo de 55 grados con horizontal. Segundo, el peso dirigido hacia abajo sobre el eje Y. Tercera fuerza es la interacción del techo sobre el bloque, que es la normal dirigida hacia abajo. Y por último, la fuerza de rozamiento, que es perpendicular a la normal dirigido hacia la izquierda porque el bloque se mueve hacia la derecha. El otro paso es escribir las ecuaciones del movimiento. Sumatoria de fuerzas en Y la consideramos positiva hacia arriba. En este caso, la componente de F sobre el eje de las Y sería F seno de θ, y la normal y el peso es negativo, y esto es cero porque el sistema se acelera a lo largo del eje de las Y y no hay a lo largo del eje de las X, y no hay aceleración a lo largo del eje de las Y. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación. ¿Dónde la obtenemos? Con la sumatoria de la fuerza en el eje de las X, considerando positiva a la derecha porque el cuerpo se mueve hacia la derecha. En este caso sería la componente de F sobre el eje de las X, F coseno de 55 grados, menos la fuerza de rozamiento, que es mu sub K por N. Y según la segunda ley de Newton tiene que ser igual a masa por aceleración. Ahí tenemos dos ecuaciones de los cuales usted tiene que despejar la normal de la primera, la sustituye en la segunda, destruir los paréntesis apropiados y llegar al resultado que aparece en la pantalla. El otro paso es reemplazar los datos del problema y probar que el valor del coeficiente es el que aparece en pantalla. Ejercicio número 9. Un paquete de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre un plano inclinado cuando se le aplica una fuerza P. Determine la magnitud de P si se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros hacia arriba por el plano inclinado. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el paquete y el plano inclinado son iguales a 0.3. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un sistema de coordenadas
apropiadas X y como se aparece en la pantalla. ¿Por qué? Porque el sistema se acelera hacia arriba. Esto nos indica que la sumatoria de fuerza a lo largo del eje de las Y debe ser cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el paquete? Primero, el peso, que forma un ángulo de 20 grados con el eje Y, porque el plano inclinado forma un ángulo de 20 grados. Segunda fuerza que está actuando, la interacción de la superficie sobre el bloque, o sea, la normal. Tercera fuerza, la magnitud P. Ahora determinemos el ángulo que forma con el eje horizontal, porque ese ángulo es de 50 grados, porque al trazar una línea imaginaria como esa, el eje de las X forma un ángulo de 20 grados con horizontal, y esa línea con el eje, con el vector P, forma un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, el ángulo formado ahí sería de 50 grados. La otra fuerza que falta es la fuerza de rozamiento. Ahí tenemos identificado todas las fuerzas que están actuando sobre el paquete. La otra es escribir la sumatoria del eje de las Y, sabiendo que es igual a cero, teniendo en cuenta que las componentes dirigidas hacia arriba serían positivas. En este caso, la normal, la componente del peso sobre el eje de las Y, que es negativa, y la componente de P, que también es negativa, y esto es igual a cero. Y la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje de las Y hacia arriba serían positivas. Entonces, teniendo en cuenta que la única componente que es positiva sería la de P, que es P coseno de 50, la componente del peso es mg seno de 20 grados, y la fuerza de rozamiento es negativa, y cuyo valor es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Ahí tenemos dos ecuaciones y necesitamos calcular primero que todo la aceleración. Como la aceleración es constante, podemos aplicar las ecuaciones de la cinemática, porque partió del reposo, la posición inicial es cero. Al reemplazar los datos del problema, podemos encontrar que la aceleración cuando recorre una distancia de 5 metros en 10 segundos sería el valor que aparece ahí, de 0.1 metro por segundo cuadrado. Para resolver las ecuaciones 1 y 2, lo que tenemos que hacer es despejar el valor de n en la primera ecuación. Al reemplazarla en la segunda, se obtiene esta expresión. Destruimos paréntesis y podemos organizar y encontrar el valor de P, que está dado por la expresión que aparece en pantalla. El otro paso es reemplazar los datos del problema y el valor de la aceleración que acabamos de encontrar, y encontraremos que el paquete debe ejercerse una fuerza P igual a 300,96 newton. Ejercicio número 10. El bloque A de peso W desliza hacia abajo a velocidad constante sobre un plano inclinado, mientras la tabla B, también de peso W, descansa sobre la parte superior de A. Dibuja un diagrama de fuerza para A. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y el plano es el mismo, determine su valor. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque A. ¿Por qué elegimos el sistema de coordenadas de esta manera? Porque el bloque A, mirándolo como una partícula, se va moviendo hacia abajo, y ese vector lo vamos a considerar positivo. Como la velocidad constante no experimenta aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque? Primero, el peso W, que forma un ángulo θ con el eje de la Y. Segunda fuerza es la interacción, la normal que ejerce el plano sobre el bloque A. Segundo, la fuerza que ejerce B sobre A, que la hemos anotado como B sub A, NB sub A. Tercero, la fuerza de rozamiento que hay entre el bloque y la superficie. Y la otra fuerza de rozamiento es la que ejerce entre la tabla y el bloque, que también está dirigido hacia arriba. Esas son todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. El otro paso a seguir es tener en cuenta que la fuerza de rozamiento entre A y el plano inclinado está dado por la expresión 1, y la fuerza de rozamiento entre los bloques A y B está dado por la expresión número 2. Mire que hay que tener en cuenta cuáles son las normales que debemos tener en cuenta para no incurrir en un error. Ahí tenemos dos ecuaciones, y la otra ecuación es sacarla teniendo en cuenta la sumatoria de fuerza en el eje de las Y, que es igual a 0, y tenemos que los vectores hacia arriba serían positivos. Sería la normal que ejerce la superficie sobre A, la normal que B le ejerce A, y el propio peso de A, y esto es igual a 0. La sumatoria de la fuerza en el eje de las X es igual a 0, porque el bloque A se mueve a velocidad constante, y ahí tenemos las componentes en X de cada una de las fuerzas que se ilustran en la pantalla, y ahí tenemos un conjunto de 4 ecuaciones. Ten en cuenta que por la tercera ley de Newton, la normal que de A sobre B es la misma fuerza que B le ejerce A, por la tercera ley de Newton, por formar un par de acción y reacción.
De las ecuaciones 1 y 2, al reemplazarla en 4, se puede obtener la ecuación número 5 que se ilustra a continuación. De aquí, ¿qué podemos hacer? De la ecuación 3 y 5 podemos eliminar la fuerza que la superficie le ejerce al bloque A. Para eso, nótese lo que aparece aquí en la pantalla. Al simplificarlo, nos tenemos la ecuación número 6. Ahora dibujemos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque B. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque B? El bloque B, ¿por qué elegimos el sistema de coordenadas de esta manera? Porque se mueve, digamos, hacia abajo. Esto nos indica que el bloque B, la fuerza que está actuando es su peso y forma un ángulo θ con el eje de las Y. La interacción que la A le ejerce a B, que sería la normal. La otra es la fuerza de rozamiento que hay entre los dos bloques, que lo he denotado como F sub K2. Por último, la tensión de la cuerda. De esto que necesitamos trabajar solamente la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje de las Y. Y tomando positivos hacia arriba nos daría la ecuación número 7. Mire que la sumatoria de la fuerza a lo largo del eje de las X no nos interesa porque tendríamos otra incógnita más que la tensión de la cuerda. Y de paso el problema no lo pide. Ahora tenemos un conjunto de ecuaciones que tenemos que mirar cómo lo resolvemos. Sustituyendo la ecuación 7 en 6 se obtiene esta nueva ecuación, que podemos simplificarla apropiadamente y despejar el coeficiente de rozamiento, que sería 1/3 de la tangente de θ.